Se considera fuerza efectiva de un músculo aquella que permite a un deportista conseguir el máximo rendimiento a través de la mejor utilización de sus palancas, de su energía y de su técnica. Gran parte del movimiento de nuestro cuerpo puede explicarse a través del trabajo conjunto de huesos, músculos y articulaciones que actúan como simples palancas. Las palancas nos permiten obtener una ventaja mecánica transmitiendo o modificando una fuerza para vencer una resistencia. El aparato locomotor utiliza tres tipos de palanca para producir movimiento. En una palanca de primer género o de equilibrio, el punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. Podemos encontrar una palanca de primer grado en el movimiento de la cabeza cuando sentimos o en el brazo cuando llamamos a una puerta o hacemos un tiro en baloncesto. En la palanca de segundo género o interresistente, la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la potencia. La encontramos en el movimiento del pie cuando nos ponemos de puntillas o simplemente al caminar. Por último, encontramos la palanca de tercer género o interpotente, en la que la fuerza está entre el punto de apoyo y la resistencia. Gracias a ello podemos sujetar pesos en las manos debido a la fuerza ejercida por el bíceps tomando el codo como punto de apoyo. La inercia afecta a la cantidad de fuerza necesaria para mover un cuerpo, de tal modo que siempre se necesitará más cantidad de fuerza para poner en movimiento un cuerpo que se encuentre en reposo. Sin embargo, necesitaremos menos fuerza para desplazar un objeto en movimiento. Este mismo principio se puede aplicar para detener un objeto previamente en movimiento. El ángulo de tracción. El ángulo de tracción de un músculo es el ángulo que se forma entre el eje longitudinal del hueso que se va a mover y la línea de tracción del músculo que se va a contraer. Cuando este ángulo de tracción se desvía de los 90 grados, la ventaja mecánica empieza a disminuir. Cuando el ángulo de tracción es de 0 grados, la ventaja mecánica del músculo es nula, mientras que la ventaja fisiológica, es decir, la capacidad de acortamiento de un músculo, es máxima. Así, los huesos, articulaciones, ligamentos y músculos se someten en la movilización a los esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión. Con un ángulo de 90 grados, la fuerza máxima es del 100%. Con un ángulo de 180 grados, la fuerza se pierde en un 40%. Y con un ángulo de 25 grados, la pérdida de fuerza es del 75%. Dentro de unos límites, cuanto mayor sea el grado de estiramiento inicial de la fibra muscular, mayor es la fuerza de contracción que desarrolla. Aunque si el estiramiento previo supera un determinado valor, desde el cual la actina y la miosina pierden la posibilidad de contacto, la fuerza de contracción será nula. Los agonistas son aquellos músculos que proporcionan el impulso muscular para provocar una acción, es decir, los encargados de generar la fuerza útil para intentar producir el movimiento. Un músculo asume la función de antagonista respecto a un movimiento concreto cuando su actividad respecto al mismo se limita a oponerse a la acción de los músculos agonistas, es decir, en contra del movimiento. La fuerza relativa es la fuerza aplicada en el movimiento del cuerpo, es decir, la cantidad de fuerza que un sujeto es capaz de desarrollar en relación a la masa corporal.
El peso corporal del sujeto tiene mucha importancia, ya que a medida que éste aumenta, el rendimiento de la musculatura va disminuyendo, debido a que aumenta la carga desplazada. Por ejemplo, la fuerza relativa de un levantador de peso suele ser de las más grandes que hay, ya que normalmente se trata de sujetos que apenas pesan 60 kilos y que son capaces de levantar en arrancada más de 100 kilos. Para calcular la fuerza relativa de un sujeto debemos dividir la fuerza muscular absoluta entre el peso de la persona. En cuanto a la evolución de la fuerza, va aumentando conforme pasan los años hasta llegar a un tope, y a partir de ahí disminuye paulatinamente a mayor o menor velocidad dependiendo del uso que hagamos de ella. Entre los 11 y los 16 años la fuerza se duplica, llegándose a alcanzar hasta un 80-85% de la fuerza total. El aumento de la fuerza es claramente comprobable debido a los gigantescos cambios que se llevan a cabo en esta etapa. Sin embargo, no es hasta los 20-25 cuando se alcanza el desarrollo total de la fuerza. Una vez llegado a los 30, la fuerza disminuye paulatinamente, con un descenso más acusado en las personas que no practican deporte. A los 50 o 60 años se empieza a producir una atrofia de la masa muscular. En la evolución de la fuerza según el sexo también encontramos diferencias. Es a partir de los 14 años cuando se crea una diferenciación de la fuerza entre hombres y mujeres, desarrollándose más rápidamente la de los hombres. La capacidad que tiene el hombre para el desarrollo muscular dobla la capacidad de las mujeres. El hombre segrega más cantidad de hormonas anabolizantes que generan músculos más grandes. El cambio de fuerza entre ambos sexos se nota conforme pasan los años, aunque la disminución a partir de los 30 es la misma. Las emociones y la motivación juegan una parte integral del desarrollo y rendimiento deportivo, ya que pueden mejorar o perjudicar el rendimiento del deportista. Cuando hablamos de motivación en el deporte, abarca tanto la motivación externa como la interna. Es muy importante que nos rodeemos de personas que nos apoyen y animen para lograr nuestros objetivos, así nuestra actitud y resultados se verán beneficiados. En general, los deportistas con estados emocionales positivos tienden a considerar que la probabilidad de hechos futuros positivos es mayor que la de hechos futuros negativos. La temperatura muscular es un signo vital que nos permite medir la capacidad del organismo de producir y eliminar calor. Una vez que nuestro cuerpo ha calculado nuestra temperatura aproximada, la cual debe estar entre 37 y 38 grados, y, si fuese necesario, pone en marcha un proceso para regularla, tanto si dicha temperatura es excesivamente baja, en cuyo caso los vasos sanguíneos se contraen para que se reduzca el flujo de sangre a la piel, o excesivamente alta, en cuyo caso los vasos sanguíneos se dilatan para transportar una mayor cantidad de sangre a la piel. ¿Qué es un MET? El MET es un indicador ilustrativo de la intensidad del esfuerzo. En términos generales, si 0 es estar tumbado en el sofá viendo la televisión y 10 es el máximo esfuerzo que una persona puede realizar, una actividad de intensidad moderada es aquella que se desarrollaría entre el 5 y el 6, en una escala del 1 al 10, y una actividad de intensidad media alta estaría entre el 7 y el 8, por lo que podemos decir que los METs se emplean para comparar el coste energético de distintas actividades. El MET es la unidad de medida del índice metabólico basal, que es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Podemos calcular. Encontramos diferencias en el gasto energético valorados en METs en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Por ejemplo, en el fortalecimiento muscular de los menores, que se requiere realizar juegos que puedan acarrear su propio peso o el de su compañero, se gastan entre unos 6 y 10 METs. Mientras que en el de los adolescentes, hacer levantamiento de pesas o ejercicios de abdominales gastan entre unos 6 y 12 METs. Los adultos, actividades del hogar ligeras como conducir un automóvil gastan unos 3 METs, mientras las más vigorosas, que puedan ser acarrear objetos subiendo y bajando escaleras, se gastan más de 6 METs.